En mi opinión, uno de los puntos más importantes para entender que el mal existe es que nos demos cuenta de que lo que vemos son sus últimas consecuencias, el resultado definitivo. Vemos la solución final de Hitler, la masacre del Instituto Politécnico de Virginia, pero no el proceso de la maldad. En 1971, Philip Zimbardo, profesor de psicología de la Universidad de Stanford, se dispuso a estudiar el proceso de transformación que lleva a las personas a cometer actos de maldad. Hizo que se detuviera a 9 jóvenes. La policía los metió en los coches. Encendió las luces y las sirenas. Los vecinos salieron a mirar qué estaba pasando y todos se preguntaban qué habrían hecho aquellos chicos para meterse en problemas. Ninguno de ellos había hecho nada malo. Eran chicos normales y sanos. No tenían antecedentes penales, ni de consumo de drogas, ni enfermedades mentales o físicas de ningún tipo. Aquellos chicos se presentaron voluntarios para un estudio del comportamiento. Fueron seleccionados entre 75 personas que respondieron a un anuncio que pusimos en el periódico para hacer un estudio sobre la vida en las cárceles. Y en el sótano del Departamento de Psicología de Stanford, esperando a los presos del experimento, había otros 9 jóvenes voluntarios que iban a actuar como funcionarios de la prisión. Zimbardo y su equipo habían convertido el sótano del Departamento de Psicología en una cárcel. El experimento de la cárcel de Stanford fue uno de los primeros estudios en los que se analizó cómo influye la situación en que nos hallamos en el comportamiento humano. ¿En qué medida somos seres cariñosos, atentos, generosos y altruistas? ¿Y a cuántos de nosotros no nos costaría demasiado acabar siendo asesinos o participando en un genocidio? A quienes participaban como presos se les encerró en celdas de 3 en 3, y como en las cárceles reales, se les facilitaron uniformes y números de identificación para despojarlos de su individualidad. Los guardias llevan uniformes de estilo militar. Los presos no llevan más que unas batas con un número cosido a la espalda. Los números sustituían sus nombres. Iban a ser su nueva identidad. 8612-4157. En poco tiempo no serían más que ese número. El preso número 819 es un mal recluso. Hizo daño a la cárcel y todos pagaremos. Los guardias llevaban gafas de sol. Todo tenía una razón de ser. Las gafas de espejo te desproveen de humanidad. La mayor parte de nuestra humanidad al interactuar con otras personas se transmite a través del contacto visual, del hecho de mirarnos a los ojos. Si pones una barrera, a la gente le resulta más fácil maltratar a los demás. Lo que sucedió en los 5 días siguientes conmocionó a la comunidad científica. Preso 819, preso 819. Para mí, la maldad es el ejercicio de un poder destructor. Es observar a alguien destrozar en un segundo un castillo de arena que otra persona ha tardado horas en construir. En la mañana del segundo día, en la cárcel de la Universidad de Stanford, se produjo un motín. Levantaron barricadas en las puertas de la cárcel para que los guardias no pudieran entrar. Se arrancaron los números para mostrar su rechazo ante el anonimato. Insultaron a los guardias y se negaron a salir de las celdas. Los carceleros, al ver cuestionada su autoridad y saber que los reclusos lo superaban en número, acudieron al superintendente de la cárcel. Los guardias me preguntaron qué podían hacer. Dije, es vuestra cárcel, decididlo vosotros. Los carceleros pidieron refuerzos y actuaron con firmeza. Decidieron abrir las puertas a la fuerza, desnudar y encadenar a los reclusos, sacar fuera las camas y meter a los líderes del motín en celdas de castigo, el tiempo que hiciera falta. Ese es uno de los guardias, rociando la celda con el chorro helado de dióxido de carbono de un extintor. El sadismo requiere un cierto grado de ingenio e iniciativa, y en este caso, además, de creatividad. Finalmente, la rebelión se sofocó y los guardias probaron la sensación de poder y autoridad por primera vez. Pero tenían otra cuestión que plantearse. ¿Cómo iban a evitar que se produjesen incidentes o motines de nuevo? La respuesta era sencilla: acabando con su fortaleza psicológica. Es increíble. Nos han dejado sin ropa.
En solo 36 horas, el primer preso, el 8612, se derrumbó y tuvo una crisis nerviosa. Empezó a gritar, a llorar y a actuar de forma irracional. La tortura psicológica funcionó. Había empezado a producirse una transformación asombrosa. Ese fue el punto de inflexión en el que unos chavales que estaban jugando a polis y ladrones empezaron a asumir en serio el papel de carceleros. La maldad es un proceso, es una pendiente resbaladiza, una bola de nieve que va creciendo y que cuando empieza uno no imagina hasta dónde le puede llevar. Por eso tienes que resistirte desde el primer momento. Si no lo haces, el siguiente paso resulta más fácil, y el siguiente, y de pronto has llegado al último paso y te has convertido en un criminal. T4. Preso 819. Preso 819. Al cuarto día, la transformación que había empezado a producirse en los guardias tras haber sofocado la rebelión de los presos seguía avanzando. A uno de los guardias, que era, por así decirlo, el más malvado, el más sádico y el más ingenioso para inventar tácticas que quebraban la moral y la resistencia de los presos y evitar más motines, los reclusos lo apodaban John Wayne. Chicos, hay que tomar una decisión. Lo llamaban así porque era como un cowboy del salvaje oeste, un tipo duro. Tenemos 3. Elegid uno. John Wayne se dedicaba a intimidar y a aterrorizar a los presos de Zimbardo. Más adelante nos dijo, estaba haciendo experimentos, quería comprobar cuánto podía presionar a los presos hasta que se rebelaran. Yo quería que se rebelaran. Pero como veía que no lo hacían, empecé a perder la compasión por ellos y a tratarlos cada vez peor. ¿Qué coño dices? Creo que aquello era una especie de justificación por su comportamiento. Arriba. Abajo. El grado de agresión y maltrato aumentaba día tras día. Y cuando observamos estos actos de degradación, tenemos que tener en cuenta que los carceleros trabajaban en turnos de 8 horas. Así que cuando volvían a sus casas tenían 16 horas para pensar en las cosas horribles que hacían a esos presos inocentes. Suponíamos que cuando volvieran se sentirían culpables o avergonzados y relajarían el trato que les dispensaban. Pero fue todo lo contrario. Quiero que os acerquéis uno por uno y le deis una patada. El sadismo de John Wayne y del resto de los carceleros empezó a adquirir tintes sexuales. El siguiente escalafón fue decirles, vale, la mitad sois camellos hembra y la otra mitad machos. Colocaos detrás de ellos y montadlos. Los guardias empezaron a reír. Así que los carceleros estaban obligando a los presos a simular que estaban sodomizando a sus compañeros. Saltad unos por encima de otros. No olvidemos que eran alumnos universitarios que participaban en un experimento sobre la psicología del encarcelamiento. Estos jóvenes sanos y normales, seleccionados para el experimento, tenían un comportamiento cada vez más irreconocible y disfrutaban cada vez más con las sádicas prácticas con las que humillaban a los presos, a los que les habían hundido física y moralmente. Cuando vi que empezaban a aumentar las humillaciones sexuales, me di cuenta de que los guardias se habían metido demasiado en el papel. Empezaban a surgir todos los tipos de comportamiento sádico. Muy similares a los que había observado en los reservistas del ejército estadounidense de la cárcel de Abu Ghraib. En 2004 aparecieron informes en los que se hablaba del maltrato a los prisioneros de la cárcel de Abu Ghraib en Irak. Se acusaba a los soldados y agentes de los servicios de inteligencia estadounidenses de haber torturado a los presos. Antes de bajar a aquellos calabozos eran buenos soldados, unos chicos normales y sanos. Les pones en esa situación y todos los que formaban parte de aquel turno de noche en el módulo 1A participaron en las atroces torturas a los prisioneros. Entre las humillaciones y torturas había prácticas sádicas de todo tipo e intentos de homicidio. Si los sacamos de ahí, no siguen haciendo barbaridades, estén o no en la cárcel. Vuelven a ser quienes eran. ¿Qué coño dices? Si las teorías de Zimbardo son correctas, en la situación adecuada cualquiera de nosotros sería capaz de hacer cosas terribles. Preso 819. Preso 819. Con el experimento de la cárcel de Stanford, Zimbardo quería observar cómo afecta el entorno situacional en el comportamiento humano.
Pero en la recta final, una de las observaciones más escalofriantes que hizo tuvo que ver consigo mismo. En la noche del cuarto día, los presos podían recibir visitas. Los presos que tenían familiares o amigos en el vecindario podían invitarlos a venir. Y es una de las pocas veces en que yo intervine en el experimento. Ahí estoy, entrando para vigilar la sala de visitas. Cuando vi la grabación, me sorprendí por la postura que adopté, por el lenguaje no verbal. Al salir del patio, llevaba las manos agarradas detrás de la espalda. Es la postura que adoptan las figuras de autoridad cuando un militar o un político pasa revista a las tropas. Cuando lo vi, me di cuenta de que me había convertido en el superintendente del experimento de la cárcel de Stanford. Zimbardo se había convertido en un participante de su propio experimento. Esa mera observación debería haberle hecho pensar en dar por concluido el experimento, pero no lo hizo. Dejó que continuase. Hubo que esperar al quinto día en el que Zimbardo invitó a unos colegas de profesión a hacer una visita para que se diera cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Una de las personas que vino era una antigua alumna mía, Christina Maslach, que trabajaba como profesora adjunta en Berkeley. Se quedó atónita al ver lo que pasaba allí. Los presos llevaban bolsas en la cabeza o iban con los ojos vendados, encadenados. Los guardias gritándoles y haciéndoles caminar como zombies con los brazos en alto, diciéndoles obscenidades. Y yo le dije, mira, Chris, es la naturaleza humana en estado puro, el comportamiento humano en acción. Nadie ha visto nunca algo así. Y ella me contestó, basta, es horrible lo que les estás haciendo a estos chicos. Tú eres el responsable de esto. Así que tuve que hacer un ejercicio de introspección para analizar cuánto me había cambiado aquella situación, cómo había distorsionado mi percepción de la realidad. El 20 de agosto de 1971, tras 5 días de maltratos a los presos por parte de los carceleros de Zimbardo, el experimento de la cárcel de Stanford se dio por concluido, una semana antes de lo previsto. Eran buenas personas dominadas por el poder de la situación, hasta un extremo inimaginable. Y yo permití que siguiera adelante, porque había dejado de ser un investigador para pasar a ser el superintendente de la cárcel de Stanford. Y como consecuencia había perdido la perspectiva ética, la perspectiva de preocuparme por los sujetos. Eso es algo que me pesa. Un sentimiento de culpa con el que he tenido que vivir desde entonces. Hoy, 36 años después de la experiencia de la cárcel de Stanford, Zimbardo sigue teniendo que hacer frente a todo el horror que salió a la superficie con la excusa de un experimento científico. Un escalofriante ejemplo de esta maldad fruto del entorno situacional teorizada por Zimbardo hizo que se le llamara como testigo de la defensa en calidad de experto para declarar en el Consejo de Guerra en el que se juzgó a uno de los oficiales estadounidenses por los actos cometidos en la cárcel de Abu Ghraib. Hay que preguntarse cuál es el sistema que subyace y genera, perpetra y mantiene este tipo de maldad. En contra de la opinión de Zimbardo de culpar al sistema y no solo al individuo, casi todos los reservistas de baja graduación fueron considerados culpables de maltrato y procesados. Hemos subestimado el poder de las situaciones para socavar la naturaleza humana, para corromper lo mejor de cada cual. Y hasta que no nos demos cuenta de que tenemos que observar cómo evolucionan y se crean esas situaciones y quiénes las mantienen, el mal seguirá ahí. Preso 819, preso 819. Lo que digo es que la mente humana tiene una capacidad infinita para hacernos ser personas amables o crueles, atentas o indiferentes, egoístas o generosas, y para convertir a algunos de nosotros en los malos y a otros en los buenos. Y eso es lo maravilloso de la mente humana. Zimbardo cree que cualquier persona es capaz de ser infinitamente cruel, pero que somos igual de capaces de ser enormemente bondadosos. Mientras intentamos entender qué es lo que lleva a las personas a cometer actos de maldad, lo realmente importante es que no nos limitemos a poner a la naturaleza humana frente al espejo, sino también a nosotros mismos.